Jesús López, quien estuvo precisamente en la audiencia donde Cáceres prácticamente iba a dar su nueva versión, nos habla exactamente lo que pasó. No está arrepentido, no pasa nada, en fin, mejor escuchemos y veamos el video del abogado de la familia Bernal Otavalo. Bueno, efectivamente yo estuve presente el día jueves 12 de enero del 2023 en la versión del señor Germán Cáceres, en donde además estuvieron presentes todos y cada uno de los abogados de las partes procesadas en esta causa. A ver, previo a que rinda su versión, el señor Germán Cáceres le solicitó unos minutos a la fiscalía para conversar con su abogado de confianza. Ellos se reunieron alrededor de 5 o 10 minutos para darle las directrices del abogado, está en todo su derecho, y posteriormente empieza la versión del señor Germán Cáceres. Cuando él rinde su versión, lo hace de una forma completamente fría, lo diría yo, sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de arrepentimiento, y lo digo, porque mientras rendía su versión, él la narraba de la forma más natural del mundo, como si estuviera contando cualquier hecho común sin relevancia, y finalmente jamás hizo pausa alguna recordando alguna situación dramática, jamás se le hizo ese característico nudo en la garganta que se nos hace a las personas que de una u otra forma tenemos sensibilidad sobre cosas muy complicadas. Definitivamente este señor no siente remordimiento ni arrepentimiento de nada de lo que él hizo en la madrugada del 11 de septiembre del 2022 respecto de su cónyuge en ese entonces, la abogada María Belén Bernal Otavalo. En el audio dice que él ya se le quebraba la garganta, que se encontraba arrepentido. Dijo la abogada, creo que es del otro teniente involucrado. ¿Es verdad eso o no? Definitivamente no. No, definitivamente esto no ocurrió. Para que ustedes lo sepan y lo sepan todas las personas que nos escuchan, que nos observan, yo me encontraba sentado al lado de la mano derecha de este señor Cáceres, mientras que la abogada que realiza estas afirmaciones se encontraba sentado al lado derecho mío, es decir, estaba más distante de lo que yo estuve del señor Cáceres. Efectivamente, de hecho, la abogada estaba a espaldas del señor Cáceres, no pudo haber visualizado ningún tipo de gesto de este señor, y peor aún, vuelvo y repito, no sé si estuvimos en diligencias distintas, pero yo que estuve atento 100% de todo lo que ocurría, pues obviamente para realizar preguntas inclusive en calidad de abogado de la víctima, nunca noté ningún tipo de gesto de arrepentimiento por parte de este señor. Vuelvo y repito, en ningún momento se le quebró la voz, en ningún momento se le hizo un nudo en la garganta, en ningún momento de su relato estuvo tembloroso o estuvo consternado, para nada. Este señor rindió su versión de la forma más natural, como si contara cualquier evento sin importancia. ¿Qué pasó entonces frente a este hecho, doctor? ¿Por qué es lo que están hablando de que él se encuentra arrepentido? ¿Qué quieren? ¿Exculparlo? ¿Bajarle la pena? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, yo realmente desconozco cuál es la intención de estas personas con este tipo de comentarios, pero es imposible que Germán Cáceres se beneficie con algún tipo de atenuantes por mostrar en este momento arrepentimiento, como lo dice la otra señora abogada que estuvo en la diligencia, ¿sí? Volvemos y repito, nosotros tenemos prueba contundente de que Germán Cáceres es la persona que le arrebató la vida a María Belén Bernal, y aún lo que dijo Germán Cáceres el día 12 de enero no tiene mayor relevancia, porque si bien es cierto, él aceptó que estranguló a María Belén Bernal, no nos olvidemos que este caso puede llegar a tribunales penales para que sea enjuiciado Germán Cáceres, y aún en tribunal penal él podría acogerse al derecho constitucional del silencio. Y si esto llegara a ocurrir, todo lo que él relató, lo que consta por escrito en el expediente fiscal respecto de esta ampliación de la versión donde asumió la responsabilidad, no podría ser utilizado en un eventual juzgamiento, puesto que, de acuerdo a las reglas procesales, lo único que tiene validez para ser valorado como prueba de cargo o de descargo es el testimonio de las personas que declaren en ese momento ante el juez, y más no ningún documento. Así que todavía
podría él acogerse al derecho del silencio, pero vuelvo y repito, en nada le beneficia por el momento a Germán haber aceptado la responsabilidad, y peor aún, que otras personas digan que muestra arrepentimiento por el hecho ocurrido. Me parece que escuché que incluso se escuchaba dolorido a Germán Cáceres. Esto es completamente falso. Él relató lo que ocurrió sin ningún tipo de remordimiento, y tampoco puede decir que no sabía lo que hizo por el estado de ebriedad, porque él narró con detalles lo que ocurrió. Y una persona que narra con detalles no es que esté completamente en estado comatoso de ebriedad, él sabía lo que hacía. Sin embargo, se caía cuando entró a la escuela de policía. Se cayó en la moto, no se podía parar. ¿Esto qué significa? O sea, ¿qué es un libreto entonces el de Cáceres, Jesús? Mire, él recuerda perfectamente que ingresó a la Escuela Superior de Policía, él recuerda perfectamente que llegó atrasado, recuerda que le dijo a la persona que estaba de guardia: disculpe por llegar atrasado, espéreme unos minutos, voy y me cambio de ropa, me pongo la ropa de guardia. Recuerda perfectamente que se cambió de ropa y que recibió una llamada de María Belén Bernal, quien le estaba reclamando porque se encontraba molesta, porque le escuchó a Cáceres por teléfono que estaba hablando en evidente estado de embriaguez. Entonces, de una vez, para descartar, Richard, el asunto de que María Belén se había trasladado a la escuela por celos, no es así. De lo que dijo Germán Cáceres y de la evidencia que se ha logrado recopilar, efectivamente, María Belén se trasladó hacia la Escuela Superior de Policía a fin de reclamarle a su marido de por qué se encontraba trabajando en estado de ebriedad, que él valore su trabajo, que podría incluso ser destituido de su trabajo como policía si es que los superiores se llegarían a enterar de él, que él se encontraba en este estado de embriaguez. Es más, él dice: mi esposa me dijo que yo estaba poniendo en riesgo mi futuro profesional por estar en este estado y me estaba reclamando porque yo había bebido. Entonces, no es que ella se trasladó en un acto de celopatía, como dicen también en algunos comentarios en las redes sociales. Ella se trasladó a la escuela, ¿sí?, a fin de reclamarle a su esposo de por qué se encuentra laborando en estado de embriaguez, y a decirle que proteja su trabajo, que piense en su trabajo. Eso fue lo que ocurrió en esa madrugada. Qué situación más terrible. ¿Qué pasa con Jocelyn? ¿Qué pasa con Camacho? Frente a la versión de Cáceres. Sí, a ver, vuelvo y repito, la versión de Cáceres en nada trastoca la situación jurídica de estas personas. Nosotros hemos presentado, como es de conocimiento público, acusación particular en contra de Germán Cáceres, en contra del señor Alfonso Camacho. No la hemos presentado en contra de Jocelyn Sánchez, y no la hemos presentado efectivamente porque nosotros desde el inicio de las investigaciones hemos tratado de ser objetivos, pragmáticos, no lanzar acusaciones en contra de diestras y siniestras, ¿no?, sino que ella fue procesada porque en su momento la fiscalía tenía evidencia de que ella participó en el hecho criminal, ¿sí?, porque se tenía presunciones de la participación de Jocelyn. No obstante, la instrucción fiscal es para confirmar esas presunciones o para descartarlas, y durante la investigación criminal, conforme ya lo ha lanzado en un comunicado la Fiscalía General del Estado, se ha logrado obtener también evidencia de que efectivamente ella no participó de forma directa en el hecho que le arrebató la vida a María Belén Bernal Otavalo, y es por eso que la Fiscalía ha solicitado la revocatoria de la medida cautelar de prisión preventiva. Evidencias que han aparecido ya casi al término del cierre de esta instrucción fiscal que fenece este 15 de enero del 2023, y efectivamente la defensa de la señora Elizabeth Otavalo, no nos vamos a oponer a esa revocatoria de la medida cautelar, puesto que a nuestro criterio es lo que en derecho corresponde, y vuelvo y repito, esto se sustenta en la evidencia que ha aparecido en los últimos días, y puesto en derecho nosotros no vamos a presentar ningún tipo de objeción. ¿Hay evidencias fuertes que no las podemos decir aún todavía, doctor? Bueno, la Fiscalía General del Estado ha indicado que esta evidencia se ha encontrado, dice en el comunicado de la Fiscalía, en la explotación, en la extracción de información del teléfono de María Belén Bernal Otavalo. Efectivamente, hay evidencia bastante sensible que no se podría indicar so pena
de romper el derecho de reserva judicial, pero no obstante lo ha indicado la Fiscalía General del Estado y así es, existe evidencia de que efectivamente ella no participó de forma directa en el hecho criminal, por eso Fiscalía solicita la revocatoria de la medida y nosotros no nos opondremos puesto que es en derecho lo que procede. ¿Para cuándo estaría fuera la señorita Cadete Sánchez? A ver, la audiencia está fijada para este día miércoles que viene, miércoles 17, si mal no me equivoco. Ya, permítame confirmar, esto está para el día miércoles 18, la audiencia. En virtud de que la Fiscalía, como titular de la acción penal pública, cree que ya no es pertinente mantener la medida cautelar de prisión preventiva y no existiría ningún tipo de oposición por parte de la víctima, pues ella estaría recobrando su libertad el propio día miércoles 18 de enero. Qué bueno que así sea, por lo menos que se haya esclarecido ese hecho con las últimas pruebas, que ojalá la tengamos a la brevedad posible para darlas a conocer bajo la autorización, a pesar de que yo tengo algunas cosas que no las voy a mencionar ahora, pero después las conversaremos. Doctor, sé que su tiempo es difícil, pero sí quisiera unos 5 minutitos más en el tema del niño. Ese es un tema que preocupa y es un tema que preocupa porque él está evidentemente haciendo tweets. El último tweet que le vi fue: me fallaste, Cáceres, te llamé papá. Bueno, es un derecho que él tiene como niño, pero ¿qué va a pasar con el niño ahora que está ya detenido? Cáceres, ¿están trabajando con él en alguna medida para poder contrarrestar ese efecto, que es difícil, pero que hay que manejarlo de tal manera de que no cause una cuestión psicológica a futuro? Sí, efectivamente es lamentable los daños colaterales gravísimos que ha causado este atroz hecho criminal. Sí, y una de esas es efectivamente relacionado con el hijo de María Belén Bernal, quien tiene la edad de 13 años. Situación bastante complicada, un joven que está entrando a la adolescencia, que trata de asimilar lo que está ocurriendo, ¿no? Porque todavía no es que se acepta de forma completa. Él está en terapias psicológicas, él está en sesiones psicológicas permanentes. No obstante, vuelvo y repito, es algo que no lo podría ni siquiera yo comprender, porque para comprenderlo tendríamos que pasarlo. Y realmente yo sé que la situación de él es bastante complicada. Y bueno, estamos trabajando conjuntamente con la señora Elizabeth Otavalo para tratar de una u otra forma blindar a este muchacho que prácticamente queda en la orfandad. Y vuelvo y repito, prácticamente queda en la orfandad, porque si bien es cierto, tiene su padre biológico con vida, nunca existió ese contacto permanente entre el padre biológico del menor y tampoco esos lazos de afectividad, de tal forma que él, el menor, en la actualidad no siente la necesidad de tener contacto con su padre biológico. Si en alguna ocasión, de hecho, él ha tratado de acercarse, le dice que no quiere saber nada de él, porque efectivamente nunca tuvo esos lazos de cercanía, lazos de afectividad, nunca estuvo este señor pendiente del menor, y pues efectivamente eso ahonda también este malestar psicológico que se puede causar a futuro a este menor. Pero vuelvo y repito, por el momento está recibiendo terapias permanentes psicológicas y esperemos pues que esto sirva para que de una u otra forma contrarrestar pues la grave afectación que se le está causando al menor. Concluyo con esto. ¿Cáceres se va detenido por la pena máxima o está buscando Cáceres una pena menor? A ver, yo he escuchado el comentario respetable, por cierto, de varios colegas que indican que a Cáceres se le debió procesar por el delito de de asesinato, y que en tal virtud la pena que se le aplicaría o que le van a aplicar sería de 22 a 26 años de cárcel. Pero yo le digo a usted, señor Macías, que ya en el transcurso de la semana se le realizó al señor Cáceres la pericia de perfilación criminal, se ha realizado la pericia psicológica, la pericia de entorno social, se ha realizado la pericia de violencia en el contexto de género, y pues efectivamente todas las pericias son concordantes en indicar
que efectivamente aquí nos encontramos en una relación de poder de una persona de género masculino hacia una de género femenino, y que efectivamente estamos en presencia, en contexto de género, de un acto de femicidio. Así que nosotros tenemos con estas pericias, que son técnicos científicas, acreditados el delito de femicidio, y tenemos la agravante del artículo 47, numeral 19 del Código Orgánico Integral Penal. Esto es, que Cáceres abusó de su labor de funcionario público para ejecutar el hecho. Entonces, esto le agrava la pena por el femicidio, y tendríamos una pena en concreto final de 34 años con 8 meses de cárcel. Esa es la pena que nosotros vamos a buscar, más allá del criterio de las personas que, sin conocer a fondo el caso, indican cuál es el panorama que se avisora. Nosotros que conocemos el caso a profundidad sabemos que ese va a ser el resultado en la eventual condena de Germán Cáceres, una sentencia de 34 años con 8 meses de prisión. Jesús, ahora sí concluyo con esta. Cáceres definitivamente actuó de mala fe. Bueno, tendríamos que entender la palabra mala fe. El hecho de Cáceres fue consciente y voluntario, ¿sí? Es decir, hubo dolo, y dolo es esa intención de causar daño. Entonces, si nosotros decimos que mala fe es el dolo, esa intención de causar daño, pues efectivamente sí. Él actuó con dolo, actuó con esa intención de causar daño, él sabía lo que hacía. Vuelvo y repito, ¿no? Él realmente recuerda con lujo de detalles lo que ocurrió en esa madrugada, así lo contó sin ningún tipo de remordimiento. Él sabía lo que hacía. Cáceres sabía lo que hacía. Él sabía lo que hacía cuando sacó el cadáver de la escuela superior y lo fue a enterrar a Casitagua. Una persona arrepentida se hubiera entregado pues a las autoridades. Una persona arrepentida, por último, hubiera fugado del lugar y hubiera dejado el cadáver en el lugar y no lo hubiera ido a enterrar, porque eso aumenta la malicia y la peligrosidad del delito ejecutado. Entonces, efectivamente, Cáceres sabía lo que hacía. Él actuó con ese dolo, con esa mala fe que usted dice. Él actuó con voluntad y conciencia. Él tuvo la intención de causar daño y así lo hizo. ¿Y lo pudo hacer solo? Con eso sí termino. ¿Lo pudo hacer solo? ¿No hay más involucrados en esto? ¿No hay quien le ayudó a Cáceres a irse del Ecuador? Porque a Colombia ingresa en octubre, ni siquiera en septiembre, de acuerdo a informes que hemos visto por allí. Bueno, en torno a un caso tan relevante como este, que es el femicidio de María Belén Bernal, pueden tejerse una serie de dudas, una serie de suspicacias. Sí, nosotros creeríamos que Germán Cáceres recibió ayuda, pero eso está siendo objeto de investigación en el delito de presunto fraude procesal. Es más, el día viernes 13, Germán Cáceres rindió su versión en este presunto delito de fraude procesal. Entonces, pues ahí indudablemente hay una veintena de sospechosos. Veamos después cuál es la resolución que toma la fiscalía. Yo creo que van a existir varias personas procesadas en el caso de fraude procesal. Correcto, mi doctor. Gracias por atender. Esperemos que la ciudadanía entienda que lo que estamos haciendo es con el ánimo de que se conozca y no se especule precisamente de la fuente con el doctor que estuvo presente y que es un hombre que siempre ha mantenido a la ciudadanía informada de ellos. Mensaje final, Jesús. Bueno, el último mensaje que yo diría es que Germán Cáceres realmente da la impresión de que sigue mintiendo, sigue encubriendo a ciertas personas. Y lo digo porque, señor Macías, porque efectivamente la prueba que tiene la Fiscalía General del Estado es contundente respecto de hechos que no concuerdan con la ampliación de versión de Germán Cáceres. Cuando él dijo que mató a María Belén, estamos de acuerdo, de eso tenemos prueba contundente, él fue la persona que de forma directa le quitó la vida. Pero respecto a los hechos de cómo sacó el cadáver de la escuela superior y cómo lo enterró en el Cerro Casitagua, existe demasiada contradicción con los elementos que se han recabado. Germán Cáceres sigue mintiendo, y a todas aquellas personas que de una u otra forma tratan de justificarlo, les repito, Germán Cáceres sigue mintiendo. Este individuo no tiene ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento de lo que hizo, y pues obviamente lo haremos pagar frente a la justicia penal.
Eso, señor Macías, muchas gracias a todos los internautas. Un gusto haber estado acá y un abrazo para todos. Un abrazo, que esté muy bien. El doctor Jesús López ha estado con nosotros en Hechos Ecuador. Lo hizo con maldad, o sea, eso es lo que nosotros habíamos venido sosteniendo como medio de comunicación. ¿Por qué a la esposa? Habría que ver qué pasa con el juicio de fraude procesal, quiénes más están involucrados. Y eso lo sabremos pronto, porque aquí estamos para informar, unidos siempre por la verdad en Hechos Ecuador. Un abrazo a todos. Indudablemente de que lo que acabamos de ver en esta entrevista es simple y llanamente la verdad del abogado que estuvo presente precisamente el día que el señor Cáceres rindió su nueva versión.